Lo primero, darles la bienvenida en nombre de la Fundación Cultural Ángel Herrera, que es quien convoca este acto, junto con el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad San Pablo CEU. Es un acto que, bueno, pues que lleva tejiéndose ya desde hace bastante tiempo, en concreto, si no recuerdo mal, desde un debate que hicimos aquí en torno a la película Silencio de Scorsese, si no me equivoco, donde el profesor Carrascosa tuvo una intervención y ya en aquel momento, que se acababa de estrenar la película Altamira, se habló la posibilidad de hacer una sesión monográfica que abordara todo este cine que trata de cuestiones histórico-científicas y que muchas veces lo que ofrecen es una tergiversación de los hechos, de la historia y de los datos de la ciencia. Bueno, hemos estado buscando fechas y tal, y al final hemos encontrado esta, que la Polución y Carmena pues nos han boicoteado, pero como va a quedar grabada y estará en las redes, pues la gente que no ha podido venir y otros muchos que no lo sabían y que pueden tener interés en el tema, tendrán colgada la intervención. El profesor Alfonso Carrascosa es doctor en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor, no sé si es todavía en la Universidad Autónoma de Madrid. Si no me equivoco, bueno, es miembro del CSIC, está destinado en el Museo de Ciencias Naturales, que todos los madrileños, cuando hemos sido niños, nos han llevado muchas veces en el transcurso de los años de colegio a visitar ese museo tan querido de Madrid. Y él ha tenido siempre aparte de su currículum, digamos, profesional vinculado a su especialidad, que no tiene sentido que lo detalle aquí, ya podéis imaginar que es muy extenso, siempre ha sido un gran cinéfilo y ha estado, digamos, reflexionando sobre esta cuestión que yo he citado hace un momento, de relación del cine con la ciencia, con la historiografía, etcétera, ¿no? Es verdad que el cine puede hacer mucho bien en ese aspecto. Muchas cuestiones históricas y científicas desconocidas para el gran público, de alguna manera nos llegan, tenemos noticia de ellas gracias a las películas, que no tienen por qué ser absolutamente exactas, ¿no? Porque una película no es un documento científico, no es una tesis doctoral, no estamos hablando de películas documentales, sino en este caso de películas de ficción. Y nos ha permitido conocer a personajes o hechos de la ciencia, muchas veces presentados de forma muy elemental, como no puede ser de otra manera en un entretenimiento popular como es el cine, pero también otras veces con intenciones normalmente ideológicas determinadas, se ha manipulado la historia o se ha manipulado la ciencia o la historia de la ciencia con un fin espúreo que no tiene tanto que ver como mostrar la figura de ese personaje o de ese descubrimiento científico, como transmitir una determinada visión del mundo, de la vida, de la sociedad, de las creencias, etcétera. Este es un poquito el caso que nos ocupa. Y partiendo de la película reciente, ¿no? Porque no ha pasado ni un año, la película Altamira, donde hay mucho de esto, pues el profesor Carrascosa nos va a hacer una exposición de este problema que acabo de comentar. Si os parece, le voy a pasar la palabra a él para que nos explique un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión y entramos ya en materia directamente. Buenas tardes. Estoy contento y agradecido de estar aquí, independientemente de otras circunstancias que en todo caso son secundarias, véase aforo, etcétera, porque pienso que es para mí positivo, es un bien y es de agradecer que se me permita compartir con vosotros cosas con las que yo me he encontrado y que me han permitido llegar a una serie de conclusiones, algunas de las cuales ya Juan en esta introducción ha expuesto. En relación a la película Altamira en concreto, pero en general hacia las distorsiones historiográficas en el cine y bueno, pues en esta noche concretamente hablaremos un poco de evolución y fe y conciliación, evolución y fe, y la Iglesia pues dónde está exactamente en este tema. De todo eso pues podemos charlar. Lo vamos a hacer, si os parece, en 3 tiempos. En un primer tiempo vamos a daros una
un aperitivo de lo que es la película, unas secuencias que hemos seleccionado, bueno, algunas de ellas, ¿no? 10 minutitos más o menos de secuencias de Altamira en las que pues ya se ve bien a las claras un poco la intencionalidad que puede haber detrás de esas escenas, ¿no? Sobre todo después intervendré yo, en aproximadamente media hora os expondré elementos de juicio para ver exactamente la situación en torno al tema Pinturas de Altamira, cómo se desarrolló. Y a continuación abrimos un debate, charlamos, no somos muchos, podemos intervenir con libertad y bueno, pues contrastamos. Ya os adelanto algo, yo no voy a daros mi opinión esta tarde aquí, ni sobre la película Altamira, ni sobre... Y si os la doy os pido perdón, se me ha escapado. Yo voy a plantearos hechos concretos. Además de los que pueden inspirar a quien ha hecho la película, pues una serie de hechos del contexto histórico-científico que yo creo que en la película no se adivinan y que hay que poner en primer plano, porque si no uno puede llegar a conclusiones equivocadas tras ver la película. Y nada más, después de este preámbulo, pues ya doy paso a nuestro queridísimo Vamos amigo a Jesús. oscurecer un poco esto porque como luego además vamos a seguirlo en PowerPoint, lo veremos mejor. Es una breve muestra de ciertas cosas que pueden confundir a quien va a ver la película y no tiene la información que yo ahora os voy a presentar. La película, digamos que narra el descubrimiento de las pinturas de Altamira y la reacción de ciertos sectores de la sociedad frente a estas pinturas y la convulsión que produce el descubrimiento de estas pinturas en lo que a la paleoantropología se refiere y a la paleontología en general. Yo quería empezar, como es lógico, agradeciendo a don Fernando, a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que me haya invitado a hablar, porque a mí me encanta compartir las cosas que me encuentro y me ayudan. Y en este caso concreto es un conjunto de datos que me han ayudado a entender exactamente lo que ocurrió. Y por lo tanto, pues así a establecer un patrón de comparación entre lo que ocurrió realmente y lo que la película pues presenta un poco, ¿no? También quiero agradecer a la Universidad CEU San Pablo que nos alberga en sus instalaciones este encuentro. Yo tengo que decir a título personal que, dedicado como he estado aproximadamente 30 años a la microbiología de los alimentos, desde hace unos 10 años vengo dedicándome también a la historia de la ciencia. De hecho, ahora ya me dedico exclusivamente a hacer investigación científica en historia de la ciencia, debido a que pues, en su momento leí un libro aparentemente inofensivo, Leyendas Negras de la Iglesia, que me desveló la grandísima ignorancia cultural que tenía en lo que se refiere al papel que la Iglesia ha jugado en el desarrollo científico universal. Se lo recomiendo a todos ustedes, es muy ameno, está escrito por un periodista, Vittorio Messori. En este libro, el entonces cardenal arzobispo de Polonia decía: cuando un muchacho educado cristianamente por la familia y la comunidad parroquial a tenor de los asertos apodícticos de algún profesor o algún texto empieza a sentir vergüenza por la historia de su iglesia, se encuentra objetivamente en el grave peligro de perder la fe. Esto es una cita literal del prólogo de este libro, bastante interesante. Abundando, el cardenal Biffi dice: en cambio, lo que especialmente caracteriza nuestra época es el principio de que no se debe reaccionar ante las injurias o ante las mentiras que se vierten sobre la Iglesia y su actividad a lo largo de los siglos. La retórica del diálogo a toda costa, un malentendido irenismo, una rara especie de masoquismo eclesial parecen inhibir todas las defensas naturales de los cristianos, de manera que la virulencia de los elementos patógenos puede realizar sin obstáculos sus devastaciones. Estas devastaciones son pues poner o meter en crisis a los jóvenes o meter en crisis a los no tan jóvenes por cuestiones que no son verdad, que son todo lo más pseudocientíficas, ciertas aproximaciones que se hacen en la película, sobre todo cuando tenemos en cuenta los hechos. ¿Cuál es uno de los mitos centrales de la ideología laicista actual? Pues que la Iglesia es enemiga de la teoría de la evolución. Esto es una cosa que cualquiera entiende y afirma y admite. ¿Cuál es el método que se utiliza para que este mito permanezca? Tergiversación de la historia de la ciencia. A lo largo de la charla ya veréis que no voy a decir que no se hayan cometido errores.
o malas interpretaciones, o excesos, o equivocaciones. No, no, no. Se han cometido, pero no ha sido solamente eso lo que se ha hecho. Ha habido grandísimos aciertos, también en la difusión de la teoría de la evolución en España, en el cual ha jugado la Iglesia Católica un papel importante. Y ahora lo veréis. Muy bien, pues ¿dónde se pone en esta tergiversación de la historia el énfasis? En los desencuentros ciencia-fe, es decir, en el manido tema de la Inquisición, que es verdad que existió y que no vamos aquí a enorgullecernos de ella ni a negarlo, porque es verdad que existió, pero hombre, existieron muchas más cosas, ¿verdad? Existió, y sobre todo en el hecho de que es cierto que hubo miembros de la Iglesia eclesiásticos que fueron destacados antievolucionistas. Es la imagen de este cura que sermonea en la película, ¿no? Pues ese es el arquetipo, pero esa es la idea que la gente tiene, y es incompleta cuando menos. ¿Y qué se hace para tergiversar la historia de la ciencia? En el caso de la evolución, ocultar los encuentros que ha habido Iglesia-ciencia, ocultar que el papel de la Iglesia jugado en las universidades fue crucial, ocultar que el papel de la recuperación del movimiento académico que jugó la Iglesia fue crucial, ocultar que en la historia de la paleontología la Iglesia también jugó un papel crucial, quizá no tanto como institución, pero sí como personas pertenecientes a la Iglesia y creyentes que contribuyeron al desarrollo de la paleontología española y universal, y todo esto ha encontrado una herramienta perfecta en la cinematografía. Concretamente es el caso de la película de la que os vengo a hablar. Pero no es el único. Es decir, hay más películas en las cuales se ha tergiversado la historia y en las cuales la Iglesia aparezca como un coco, como un ogro y como un enemigo de la ciencia. Sí. Este es el rey de escribir novelas que después se llevan a películas que no son historiográficamente hablando aceptables, en las cuales se mezclan una serie de elementos en los que pues da la apariencia todo de veracidad, pero pues resulta que no se ajusta a la historia y no se ajusta a la verdad. Es verdad que nunca Dan Brown dice que sus libros sean históricos, ¿verdad? Pero también es verdad que es una de las personas, me parece que la revista Times un año la ubicó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Ha debido de vender 200 millones de copias de... Perdón, no me acuerdo de los millones de ejemplares de Código da Vinci, en los cuales precisamente la Iglesia pues no queda muy bien parada, ¿no? Pero bueno, y ahora viene ya un libro, Origen, que está, digamos, ambientado en España, que bueno, ya se empieza a ver que sigue habiendo cosas que se cuentan que bueno, que son absolutamente invención, pero que desgraciadamente la gente se las toma como veraces. Como digo, Dan Brown, pues el Código da Vinci, su libro fue llevado a escena, su libro Inferno también fue llevado al film, y hay distorsiones en estas dos películas de bulto, pero también hay distorsiones de matiz en esta suerte de utilizar la cinematografía para tergiversar la historia. Esa ya la vimos aquí en una mesa, y un ejemplo de esa distorsión sutil de la historia, pero que deja en el auditorio una cierta confusión al respecto de qué es lo que verdaderamente ocurrió, y la gente suele tomar opción por lo que ocurrió fue aquello en lo cual pues la Iglesia tuviera un papel negativo, y por lo tanto pues abundamos en el papel de la Iglesia negativo y no en el positivo que lo hubo. Digo, pues en el caso de la película Silencio hay distorsiones de matiz, pero que también inducen a quien la está viendo a llegar a conclusiones equivocadas que no son historiográficamente veraces. Esto ocurre en el cine, digamos, internacional, también ocurre en el cine nacional. Estos son ejemplos. Distorsiones, todas ellas de bulto. Esta mañana mismo leía yo una crítica en torno a esta película que se acaba de estrenar, Oro, en la cual la persona que hablaba de ella y que hablaba de que es un ariete de lo que se ha dado en denominar leyenda negra de la Iglesia, pues no tiene base histórica. Pero en la película estas distorsiones aparecen y se presentan al público, y el público, el problema es que se las cree. En la película Camino, pues se narra la vida absolutamente en formato libre de una niña que existió, que es Alexia Barrios, que es beata, que sufrió verdaderamente de una manera ejemplar su enfermedad,
y que la historia no tiene nada que ver, hasta el punto de que la familia, pues luego que abrió su casa para que el director de la película pudiera verla, pudiera conocer a la niña y pudiera conocer el contexto en el que la niña vive, pues resulta que le llamó la atención, porque dijo, oiga, usted no nos dijo que iba a hacer esto, que ha hecho usted, que es inventarse todo. Y al final, atacar a la Iglesia y, más en concreto, en varias entrevistas, atacar al Opus Dei. Como ataca al Opus Dei directamente Dan Brown en sus películas. Curiosamente, Dan Brown es un hombre, yo he mirado su currículum, que no es un experto en historia de la ciencia, hizo una diplomatura en historia del arte, se dedicó a dar clases de inglés, se dedicó a componer música y en un momento dado descubrió la habilidad que tiene para escribir, porque eso hay que reconocérselo. Y ya está. Entonces no es un experto en ciencia, ni es un experto en cuestiones científicas, ni en historiográficas, pero escribe cosas que a la gente le gustan y vende. Y ese es el poder de influencia que tiene, que ante la ignorancia que hay de los conocimientos reales, historiográficos y científicos, pues prospera y progresa esa leyenda negra y progresa ese Dan Brownismo que sobre todo se ceba, y mucho, con el Opus Dei. Pues bien, luego hay también películas históricas que son fieles a la historia. Por ejemplo, una muy célebre, La Pasión. Pues esta es una película que se intenta ajustar bastante a lo que ocurrió históricamente con La Pasión de Jesucristo. Y luego hay películas como Encontrarás dragones, como Poveda, como Converso. Esta es tan ajustada a la historia que es la vida de personas que viven en la actualidad, y el proceso de conversión de estas personas, que son, eso sí, menos comerciales, menos taquilleras, pero que sí. Yo no quiero decir, o sea, pongo estos ejemplos para que no parezca que es que todo el cine y todas las películas son mendaces y no. O sea, hay películas luego que se ajustan a temas delicados y son también históricas y muchísimas más. He puesto simplemente algunos ejemplos que son, digamos, previos a la película de la cual vamos a hablar. Hombre, el cartel de Altamira ya es revelador, ¿no? Es decir, la carita del cura pues ya está diciendo cosas, ¿no? Esta película fue una película que tuvo una financiación importante, que además tuvo un director importante, Hugh Hudson, el director de Carros de Fuego, de Greystock, o sea, una persona bastante capaz, un actor afamado, Antonio Banderas, de protagonista, y además una música de Mark Knopfler, de Dire Straits. O sea, cuidado, aquí se hizo una inversión y la película, además, quiero decir, tiene un formato cinematográfico, una calidad fotográfica espectacular, es decir, que es un producto muy bien elaborado, ¿verdad? Lo cual hace que al final pues uno se siente delante de ella y sentimentalmente, rápidamente, la filmografía, lo que allí se está exponiendo, le gane a uno y ya pues haga un bypass en el cerebro de, bueno, si realmente lo importante o no, pues no me voy a poner a pensarlo ahora, yo me voy a creer y voy a dar crédito a todo lo que esta película me expone. Y entonces ahora vamos a ver pues que no es exactamente lo que está ocurriendo con la conciliación, evolución y fe, no es exactamente esto, y además de manera sorprendente. Ya en la ficha técnica oficial, antes de estrenar la película, se decía: Marcelino Sáenz de Autuola descubre las cuevas de Altamira, cuya datación temporal, 10.000 años, contradice la Biblia, por lo que la Iglesia Católica se enfrenta frontalmente a él. Su esposa, devota católica fanática, influye sobre su hija, la auténtica descubridora, y el hallazgo produce una crisis matrimonial. Sáenz de Autuola es víctima de la Iglesia Católica por su actividad científica. Es decir, esto no es exactamente lo que ocurrió en torno al descubrimiento de las pinturas de las cuevas de Altamira. De hecho, Ramón Pérez Maura, bisnieto de María Sáenz de Autuola, que es la niña que descubrió las pinturas, ya lo dijo en una crónica en ABC. Dice en esta crónica: confieso que creo un tanto cuestionable el papel negativo que la película atribuye a la Iglesia y del que algunos descendientes nunca habíamos oído hablar. Es decir, un testigo, digamos, presencial de los hechos, dice: a mí, mi familia nunca ha dicho que la Iglesia se enfrentase o que corriera detrás de don Marcelino Sáenz de Autuola. No. Eso es una cosa que se ha inventado quien haya hecho esta película. O sea, nos ha extrañado esto mucho. ¿Ya? Nos ha extrañado esto mucho. Sigue hablando, ¿no? De hecho, su tocayo, Marcelino Menéndez Pelayo, hombre de ortodoxia católica nunca contestada y ampliamente probada en las 2.000 páginas de su historia de los heterodoxos,
es quien describe el descubrimiento de Sautuola como una reivindicación de la tradición española. Y dice textualmente: la verdadera revelación del arte primitivo se debe a un español modestísimo, al caballero montañés don Marcelino Sáenz de Sautuola, persona muy culta y aficionada a los buenos estudios, pero que seguramente no pudo adivinar nunca que su nombre llegaría a hacerse inmortal en los anales de la prehistoria. Esto dice Marcelino Menéndez Pelayo, que sabéis que es un humanista católico. O sea, si hubiera atisbado la más mínima cuestión contraria a la fe católica en el descubrimiento de don Marcelino, pues lo habría dicho. Y esto va un poco al hilo de lo que dice este familiar, Ramón Pérez Maura, de la sorpresa que le produce un poco el planteamiento que se hace en la película. Marcelino Sáenz de Sautuola es el papá de María Sáenz de Sautuola, que es quien verdaderamente descubre las cuevas, de una manera casual. Por cierto, reflejado en la película en una escena bastante bella, bastante conseguida, de luces y tal. Pues era un licenciado en Derecho que dedicarse por afición a la prehistoria, tras visitar la Exposición Universal de París, donde se exhibían multitud de fósiles y otros restos arqueológicos. O sea, era un hombre, como se ha visto en la escena final de la película, un aficionado. Pero entonces había muchos aficionados de este tipo a la prehistoria, que no eran propiamente prehistoriadores, pero que se lanzaban y encontraban cosas como encontró Marcelino. Toda la familia Sáenz de Sautuola formaba parte de la Iglesia Católica y además era, digamos, conservadora. El propio Marcelino Sáenz de Sautuola era un católico ferviente. Esto en la película ni se hace alusión a ello. Las pinturas de Altamira evidencian que el hombre existía desde hacía 10.000 años, más de los 6.000 que daban los cálculos literalistas bíblicos. Pero la interpretación literalista de la Biblia ya entonces en la Iglesia Católica no era la única. Es más, San Agustín en el siglo IV aconseja abandonar la interpretación literal de la Biblia cuando los hechos empíricos la contraviniesen. Esto es dentro de la Iglesia Católica en el siglo IV. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué quiere decir? Entonces, claro, lo único que se presenta en la película es la interpretación literal de la Biblia, que parece que es lo que entonces toda la Iglesia Católica de manera oficial admite, y eso es mentira completamente. O sea, había un amplio espectro de posturas hacia el literalismo bíblico, y había mucha gente que entendía, como dijo San Agustín en el siglo IV, que pues la intención de la Biblia no es datar hasta ese extremo las cosas que han ocurrido, sino contarlas de una forma como Dios las ha revelado, en el fondo, al final, ¿no? Y no se debe interpretar literalmente la Biblia. Por tanto, esta es una visión, digamos, que la película transmite distorsionada de lo que la Iglesia entonces cree. Pero es que es más, y esto me podéis creer y podéis buscar una información que refute esta afirmación. No había pronunciamiento oficial del Vaticano II acerca de una condena sin paliativos de la teoría de la evolución. No lo había, no lo hubo nunca. Aunque sí es verdad que hubo eclesiásticos, y aquí en España los hubo, curas y obispos, que condenaron la teoría de la evolución. Pero condenaron la teoría de la evolución no directamente como teoría, sino por el empleo ideológico que se estaba haciendo de ella desde el materialismo, y desde el ateísmo, y desde el agnosticismo, como prueba irrefutable de la inexistencia de Dios, cosa que no es verdad. La teoría de la evolución no prueba la inexistencia de Dios, absolutamente. Y además es una teoría, es decir, nadie ha visto transformarse una especie en otra. Con esto no quiero quitarle importancia, porque yo soy un católico en el cual se concilia perfectamente la teoría de la evolución con las verdades de la fe, con las verdades que además pronuncia el cura en su homilía, pronuncian las niñas, que son ridiculizadas, el sexo femenino ridiculizado en esa escena. Podían haber sido niños, pero ponen niñas que repiten como loros cosas, dando a entender pues que en el fondo, claro, en la Iglesia estamos repitiendo como loros cosas, pero cuando la ciencia llega, pues entonces echamos a correr, y no es verdad. Eso no es verdad en absoluto. O sea que en este libro, José Calvo Pollato, se hace una, digamos, narración interesante. Este libro yo creo que se puede comprar y se puede leer. Historia de una polémica, y algunos datos de la charla los he cogido de él, sobre lo que verdaderamente ocurrió. Ocurrió en el caso de Altamira, que no es solamente lo que la película parece querernos dar a entender. ¿Quiénes condenaron? Porque esto es interesante. La autenticidad de las pinturas de Altamira, descubiertas por un católico practicante, don Marcelino Sáenz de Sautuola. Pues por impresionante que pueda parecer, nada menos que este señor de aquí,
Este señor de aquí, Francisco Giner de los Ríos, es uno de los miembros fundadores de la Institución Libre de Enseñanza. Hay una exposición itinerante en la actualidad que se llama Giner, el maestro de la España moderna. Y este señor, que era abogado y pedagogo, que por cierto no era ateo, como se nos quiere hacer entender, fue uno de los primeros en condenar la autenticidad de las pinturas de Altamira. Este señor tan moderno y tan culto y tan simpático y tan aclamado en este momento por la actual generación, pues fue uno de los primeros que condenó la autenticidad de las pinturas de Altamira. Pero no solamente las condenó él. Bolívar, que en ese momento, por cierto, entomólogo, no sé si era, pero es un científico, un zoólogo bastante importante de la denominada Edad de Plata de la ciencia española, que es el primer tercio del siglo XX, pues junto con la Real Sociedad Española de Historia Natural, que era la sociedad científica más importante en la época de Marcelino Sáenz de Santubiola, Bolívar no era precisamente una persona religiosa ni creyente, su hijo Cándido Bolívar fue el que hizo o contribuyó a hacer la ley de expropiación de la enseñanza a la Iglesia Católica y de la salida de los religiosos de la enseñanza en España, un hijo de este señor. Pues este señor, tan científico, tan magnífico, condenó la autenticidad de las pinturas de Altamira, que había descubierto y defendía a capa y espada un paleontólogo aficionado, sí, pero formado también, que era católico practicante. Pero no solamente condenaron en España la autenticidad de las pinturas. Gabriel de Mortillet, un antropólogo para más INRI formado por los jesuitas, es decir, tan mal no formarían los jesuitas a la gente, tan mal no se forma a la gente en los colegios confesionales, ¿no? Cuando sale gente como este Gabriel de Mortillet, que además fue desterrado en Francia por socialista, escribiéndole a Émile de Cartayac, que es el señor que vehementemente ataca a Marcelino Sáenz de Santubiola en la película, le dice: no te fíes, amigo, esto de las pinturas de Altamira, dice, es una trampa que nos tienden los jesuitas a los prehistoriadores para reírse de nosotros. Estos son los que condenan la autenticidad. O sea, la crème de los investigadores científicos de entonces, que además son ateos y materialistas. ¿Defendió a alguien a Sáenz de Santubiola desde el primer momento hasta el final? Sí, Juan de Vilanova Piera. Este es el señor rubio que aparece con él en la última escena de la película. Perdonadme, esta es la típica diapositiva horrible, morcillosa, que en fin, que yo me la pongo porque así sigo el discurso, porque se me olvidan mucho las cosas y me voy apoyando, pero os leo lo más interesante de la imagen. Lo más interesante de la imagen, desde luego, es la foto de este señor. Este señor era católico también, catedrático de Historia Natural en la Universidad de Oviedo, ¿vale? Con un postdoctoral de 4 años en París, o sea, un científico de la época español absolutamente puntero en la paleontología, ¿vale? Que fue catedrático de Geología y Paleontología en la Universidad de Madrid, que fue el descubridor del primer dinosaurio en España. Todo esto un católico practicante. Sus libros fueron sometidos todos a censura eclesiástica y en uno de ellos dice: Origen y naturaleza y antigüedad del hombre. La Iglesia no ha declarado el número fijo de años que lleva el hombre en la Tierra. Esto lo escribe este señor que es católico practicante en la época, que es el primer defensor de la autenticidad de las cuevas de Altamira junto con Marcelino Sáenz de Santubiola. O sea, 2 católicos defendiendo la autenticidad de las pinturas. Uno aficionado y este catedrático de paleontología. Creyentes los dos, este lo deja escrito en sus libros. En otro libro, Compendio de Geología, en 1872, dice: concordancia entre el Génesis y la ciencia. Objetivo. El objetivo es presentar las armonías entre el Génesis y las ciencias modernas en el día en que el sucesivo progreso de estas y la mejor interpretación de aquel han permitido establecer y gozar. Es decir, la revelación, dice Juan Vilanova Piera en este libro, es la verdad emanada de Dios. Las ciencias no podían estar en oposición. Siento también su objeto final, la indagación de la verdad. ¿Os dais cuenta, no? O sea, conciliación ciencia-fe absoluta y total. Este científico católico, que dice esto, que poco a poco tenemos que ir ajustando la interpretación que hacemos de la Escritura en base, como decía San Agustín en el siglo IV, a los conocimientos científicos que vayan apareciendo, pues resulta que, esto es una anécdota, pero por favor os pido vuestra colaboración, en el Museo Arqueológico Nacional hay un diagrama, que es este,
en la parte de paleontología, creo, en cuya leyenda se dice que está inspirado este diagrama en este dibujo, cuyo origen es Juan Vilanova Piera, dice, es decir, este dibujo que pinta este señor es un magnífico paleontólogo católico, conciliador absoluto entre evolución y fe. Pues resulta que esta imagen, que está el original puesto en el Museo Arqueológico Nacional, tiene una leyenda que termina diciendo literalmente: la presencia de piedras talladas junto a restos de animales extintos permitió plantear una mayor antigüedad para la aparición del ser humano en la Tierra, en clara disonancia de la aceptada entonces por la Iglesia. Eso es mentira. Eso es mentira. Yo se lo he hecho saber a los directores del Museo Arqueológico Nacional, que es mentira, que la Iglesia no había hecho una declaración oficial de la edad de la Tierra, que la Iglesia no había hecho una condena de la teoría de la evolución. No han cambiado la leyenda. Pero por favor, si vais al Museo Arqueológico Nacional y veis que seguramente la leyenda seguirá puesta, hacer una hojita de queja. Oiga, eso es mentira. La Iglesia no está... Primero dice la Iglesia, no dice la Iglesia católica. Y segundo, no es verdad que entonces hubiese una edad de la Tierra aceptada de manera oficial por la Iglesia. No es verdad. No es cierto. Pero bueno, este tipo de mentiras cuelgan de carteles, inducen a pensar cosas equivocadas y, sin embargo, el Museo Arqueológico Nacional sí que reaccionó inmediatamente cuando los aragoneses se quejaron de que en una película, no sé si os acordaréis, apareciera un rótulo de países catalanes que tocaba la zona de Aragón en un film de los orígenes de los países catalanes. Se quejaron e inmediatamente aquella película se cambió. Esto, yo ya me he quejado unas cuantas veces, además con argumentos, y no se cambia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero así estamos, así estamos. O sea, no solamente es que no sea realidad las cosas que se dicen, sino que cuando a uno le indican que estás en un error, pues no rectifican. ¿Quién convenció a la comunidad científica de la autenticidad de las pinturas de Altamira y consiguió dinero para protegerlas? Pues fue este señor francés, un paleoantropólogo que se ve en la escena final de la película. Un cura católico, Henri Breuil, que trabajó aquí mucho en España. Este señor fue quien convenció a la comunidad científica atea, agnóstica, de la autenticidad de las pinturas de Altamira. Un cura católico. Un naturalista, arqueólogo, prehistoriador, aquí le veis en acción, en una cueva, que en 1910 fundó el Instituto de Paleontología Humana de París. Este cura católico. ¿Cómo va a estar la Iglesia en contra de la teoría de la evolución? Está en contra de la interpretación equivocada. Lo dice y ya está. Y no hay más que hablar. Y lo seguimos diciendo. Es equivocado interpretar que hemos aparecido por casualidad, que el hombre no ha sido creado por Dios, porque lo sabemos por la revelación y por la fe. Pero esto no nos hace condenar a todo aquel que crea en el transformismo, que ahora hablaremos un poco de él, y veremos quién lo desarrolló con anterioridad a Darwin, que es lo único que me queda ya por decir, y os cedo el paso a poder hablar. Bueno, pues este señor fue quien convenció a la comunidad científica, pero esperaros, ¿quién fue el que consiguió dinero para que se protegieran las pinturas de Altamira? Hugo Obermayer, otro cura católico, paleoantropólogo, y Jesús Carballo, otro cura católico. Estos curas, ¿me entiendes?, fueron los que fueron a pedir dinero a mecenas para poner una puerta de hierro, proteger aquello de los asaltos, del gamberrismo. Fueron curas católicos. Todo esto no sale en la película. ¿Fueron estos casos aislados de conciliación, evolución, fe en la España moderna? ¿En la España esa en la que se mueve la película Altamira? Pues no. Ya Antonio de Zulueta, un hombre agnóstico, el padre de la genética española, dejó escrito en 1928 que él ya percibía que todo el mundo admitía la evolución como un hecho científico. Pongo hecho en cursiva porque, bueno, es verdad que nadie ha visto transformarse una especie en otra, pero la única manera un poco lógica de explicar la realidad paleontológica y la realidad actual que vemos, pues es admitir que ha habido una serie de...
admitir la posibilidad de que las especies se han transformado unas en otras. Los católicos creemos que las ha ido transformando Dios como haya querido y haya pensado que es conveniente. Los ateos dicen que se han transformado solas. Es decir, que si esto ha ocurrido, pues es sorprendente cómo se autoorganiza la materia ella sola, ¿no? Es increíble, no sé, yo a veces digo, si es que es más difícil ser ateo que ser creyente, porque claro, o sea, que la arena se va organizando sola y al final aparecen las células y luego las células se van organizando solas y aparece tal, y luego aparece el cerebro humano y aparece, que es una cosa que, en fin, cuando alguien te dice esto, pues sinceramente, te lo dice con rotundidad, yo sinceramente digo, madre mía, qué fe tiene, qué fe materialista. Pero qué fe, porque vamos, es que creerse eso, es asombroso, ¿no? Bueno, Antonio de Zulueta ya se dio cuenta, y este señor era agnóstico, de que todo el mundo aceptaba los hechos y que el problema estaba en la interpretación de los hechos, nada más. Pero que los hechos están ahí y se siguen estudiando, y los han estudiado científicos católicos como ahora veremos. La revista que dirijo ahora, esta revista Árbor, en el 51, en plena España negra, franquista, no sé qué, no sé cuál, todo lo que queráis, edita un número en el cual se llama Dedicado al problema de la evolución biológica. Siendo presidente del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, esto es una revista del CSIC, José Ibáñez Martín, un hombre de esta casa, de la Asociación Católica de Propagandistas, que fue ministro de Educación y fue el que fundó el CSIC, junto con José María Albareda, miembro del Opus Dei, que también cofundó con él el CSIC. Esto lo digo así de pasada rápido. Bueno, pues siendo director de Árbol, un hombre también del Opus Dei, Rafael Calvo Serer, que se opuso a Franco, porque era monárquico, y casi le cuesta, en fin, un disgusto serio. Es que la Iglesia toda apoyaba a Franco. No, o sea, aquí había de todo. Aquí había de todo. Bien, pues en ese momento se hace un número en el cual se habla de la evolución biológica. Y se habla, al final sí, se dice que Dios creó todo. Hay científicos que escriben en este número que hablan de Dios y de su experiencia de fe y la comunican y la comparten, ¿de acuerdo? Pero los hechos de la evolución se escriben en una revista de estas, entonces, dirigida por un católico en una institución dirigida por católicos. Es decir, que eso de que nosotros somos enemigos de la teoría de la evolución y de que nos hemos opuesto a su difusión, pues esto ya es un hecho que un poco lo pone en tela de juicio, pero hay más. Hay más. Este señor que veis aquí, que todavía vive, es Emiliano Aguirre, fue director de la institución en la que yo ahora trabajo, el Museo de Ciencias Naturales. Aquí le vemos de mozo. ¿Le veis, no? ¿Veis esto, no? Este señor era un jesuita cura. Este señor es el descubridor de los yacimientos de Atapuerca. Si hubiera sido verdad que la Iglesia es enemiga de la evolución, este señor cuando se encontró los primeros huesos en Atapuerca los habría tapado, los habría roto. Pues este es el señor que crea la escuela de los científicos que después Arzuaga, Antonio Rosas, toda esta gente, magníficos científicos, independientemente de lo que crean, como lo fue también Emiliano Aguirre, que ahora ya está retirado, es un sacerdote jesuita. Es verdad que después él se secularizó, pero no por motivos de su actividad científica. Él nunca ha perdido la fe. Yo he hablado con él hace poco, en su casa, con motivo de un congreso en el cual le homenajeamos. Pues este señor fue un sacerdote jesuita. Y este señor que veis aquí, pues otro de los paleoantropólogos de esa época, Miquel Crusafón, licenciado en farmacia, catedrático en paleontología, dice, en una de sus cartas dice: si aquí en España nos metemos los científicos en honduras de tipo filosófico o religioso, lo hacemos para decir que según nuestro punto de vista nada hay en la ciencia que esté reñido con el dogma. Otro científico importante, creyente, Miquel Crusafón, que dice, pero si es que no tenemos ningún problema. Lo único que discutimos es la interpretación, pero la discutimos hasta un punto, porque tenemos muchos fósiles que sacar, tenemos muchos yacimientos que descubrir, si es que no estamos en contra de esto. O sea, Dios creó las cosas como quiso. Ese fijismo que había antes en la interpretación bíblica, pues es una cosa que ha dado paso a algo muchísimo más dinámico y bueno, pues que es tan bello como la teoría de la evolución que se puede ver. Ahora, de ahí inferir cosas contrarias a la fe, el que lo hace voluntariamente y porque quiere. Porque yo soy creyente y no tengo ningún problema con la teoría de la evolución. Pero fue el único, Emiliano Aguirre no, Bermudo Meléndez, el catedrático con el cual se formó, familia numerosa y tal, otro hombre profundamente creyente que escribió
en ese número de Árbol que difundía las ideas de la evolución. Telesforo Aranzadi, otro cura, que excavó dólmenes, que excavó la Sierra de Aralar, el padre Barandiarán, un montón de paleoantropólogos, de paleontólogos que eran curas. La paleontología española está llena de casos de estos. ¿Cómo va la Iglesia ser enemiga de la evolución y tener curas que están obteniendo pruebas de esos hechos que sostienen esa teoría? ¿Entendéis? En 1966 se publicó este libro, Lavac. Esto es un libro que publicó Lavac, La evolución. ¿Quién lo coordinó? Miquel Crusafón, ya os he hablado de él, Bermudo Meléndez, ya os he hablado de él, y Emiliano Aguirre. 3 científicos católicos, uno de ellos jesuita. En todos sus capítulos, no los voy a leer, tranquilos, hay los que veis en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay declaraciones confesionales, o sea, los hechos más una interpretación, digamos, confesional, teológica, personal, de científicos muy relevantes del momento en el panorama científico español, que escriben al lado de gente que no pone tanto énfasis y de gente tal como Carlos París. No sé si sabéis quién fue este señor, Carlos París. Entonces ya era un declarado ateo y agnóstico, perteneciente al Partido Comunista, que estaba aquí en España desarrollando su actividad, un filósofo al cual se le invitó a escribir en este libro. Emiliano me dijo en una entrevista que le hicimos hace unos meses que él porque yo le pregunté, ¿por qué lo publicasteis en Lavac? Es interesante, ¿no? Lavac. Dice, pues porque en Lavac, para publicar, te tienen que dar el Nihilostat. Es decir, que no hay nada de lo que ahí se contiene que esté en contra del dogma de la fe. Es decir, que la teoría de la evolución no está en contra del dogma de la fe, me dijo a mí, Emiliano, Alfonso. Por eso lo publiqué ahí y conseguí el Nihilostat, no hubo ningún problema. Entonces, ¿cómo se come que seamos los miembros de la Iglesia enemigos de la teoría de la evolución? Hasta el punto de que una película reciente otra vez vuelva sobre este tema. ¿Cómo se come eso? Tiene que haber una intencionalidad, ¿no? O a lo mejor no, vamos a dejarlo en ignorancia. Pero por lo menos vosotros, y quien tenga oportunidad de ver esta conferencia, pues que al final consiga tener una serie de ideas claras. Que tengo que insistir simultáneamente a la elaboración de estos libros. También había gente dentro de la Iglesia que condenaba sin paliativos la teoría de la evolución y todo lo que dijeran los que la teoría de la evolución defendían. Pero esto ya es más oficial que una serie de opiniones o que un conjunto de opiniones. Un libro en Lavac, lo podéis comprar por menos de 10 euros en libros de ocasión por internet. Merece la pena, porque este libro fue el que sirvió para todos los textos de bachillerato, para que en todos los textos de bachillerato se introdujeran términos que venían en este libro, en una época en la cual pues no había precisamente una libertad de expresión así, ¿verdad? Muy contundente. Pues gracias a este Nihilostat que consigue Emiliano Aguirre y gracias a este libro, entran en los textos de bachillerato y de primaria los conceptos, se refuerza la presencia de los conceptos de evolución como una cosa perfectamente aceptable y admisible, y que no tiene por qué ir en contra de la fe católica, a no ser que hagas una interpretación libre, pero que la Iglesia Católica no comparte, evidentemente, y lo dice y lo sigue diciendo. Muy bien, pero no solamente esto, la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, que es un organismo muy importante de la Edad de Plata de la ciencia española, pues está compuesta, al frente de ella está Enrique de Aguilera Gamboa, marqués de Cerralbo, católico ferviente, además de carlista, don Eduardo Hernández Pacheco, católico también, y Juan Cabré Aguiló, que es el que hace los magníficos dibujos y calcos de todas las pinturas rupestres de toda España, que también es un científico creyente. Estos son los fundamentales integrantes de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, es decir, abundo en lo que estoy diciendo. Miembros de la Iglesia Católica promoviendo
el estudio de la teoría de la evolución sin ningún problema. Es que, os digo más, no hace mucho en el Museo Nacional de Ciencias Naturales ha habido una exposición sobre la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, en la cual se ha hablado de estos tres señores, y en la cual precisamente no se ha puesto énfasis en que eran católicos, pero sí han tenido el detalle, que os pongo aquí, en una de las estanterías en las que se mostraba el equipamiento que estos insignes paleontólogos llevaban en sus exploraciones de cuevas y en sus excavaciones, había un rosario y un misal. Claro, ¿por qué? Pues porque miembros que formaron parte de esta comisión eran Henri Breuil y Hugo Obermayer, que son los curas que defendieron la autenticidad de las pinturas de Altamira que os he dicho antes. Y los objetos que se guardan de esta gente, pues eso, los curas pues llevaban sus misales, sus breviarios, sus rosarios, y bueno, han tenido el detalle en la exposición, que es itinerante, de poner estos elementos allí, que lo normal es censurarlos. No, quita cualquier elemento religioso, quítalo, porque eso es una superstición. No, eran elementos que llevaban estos insignes paleontólogos. Si vamos más para atrás, nos encontramos con el caso de Eduardo Llanas, un cura católico, miembro de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, que decía: ¿cómo ha de ser enemigo de nuestras creencias un progreso que mediante la moderna geología nos ha aclarado ciertos pasajes confusos del libro del Génesis? Mariano de la Paz Graels, director que fue del Museo Nacional de Ciencias Naturales, inventor de la piscicultura, que su concepto era el de un fijismo, es decir, efectivamente, pues una creación. El fijismo es que no ha evolucionado, pero era un fijismo moderado, y decía, un científico importantísimo en la historia de la ciencia española, del siglo XIX, pues decía: la sabiduría infinita del Omnipotente concedió a cada tipo de criatura toda la perfección necesaria para poder desempeñar cumplidamente las funciones indispensables que su peculiar existencia reclama. Hablando de la adaptación que él descubre en las especies biológicas al medio ambiente. Y vamos terminando. El famoso Charles Darwin. ¿Sabéis que Charles Darwin, el único título universitario que tenía era el de teología? Su padre fue un pastor anglicano, y hay pruebas irrefutables de que cuando él escribe El origen de las especies, es un profundo creyente. Hasta el punto de que en El origen de las especies, lo podéis ver, escribe: no veo ninguna razón válida para que las opiniones expuestas en este libro ofendan los sentimientos religiosos de nadie. Un famoso autor y teólogo me ha escrito que gradualmente ha ido viendo que es una concepción igualmente noble de la divinidad creer que ella ha creado un corto número de formas primitivas capaces de transformarse por sí mismas en otras formas necesarias, como creer que ha necesitado un acto nuevo de creación para llenar los huecos producidos por la acción de sus leyes. Esto lo escribe Charles Darwin en su libro. Interesante, ¿no? Esto lo afirma el hecho de que fuera creyente cuando escribe estos libros Paul White, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge. Cuando escribió estos libros era profundamente creyente, luego derivó al agnosticismo, es verdad. ¿Vale? Pero anterior a él, Manuel Torres descubre este esqueleto que veis aquí de un megaterio. Manuel Torres es un fraile dominico misionero. Este esqueleto fue crucial para que George Cuvier enunciase la sucesión de especies con anterioridad a Darwin. Es decir, un fósil que encuentra un paleontólogo católico le sirve a un señor para proponer el transformismo de las especies unas en otras. La Iglesia ha estado siempre metida en la paleontología, en el estudio. ¿Y qué dice Charles Lyell en relación a este tema? Un abogado geólogo como Marcelino Sáenz de Satuola, que sobre los sucesos, pues que hubo sucesivos actos de creación, y con anterioridad a Charles Darwin, son teorías que se enuncian para conciliar ciencia-fe. Estamos viendo la conciliación ciencia-fe ya en momentos históricos anteriores a la película. Pero yo trato con ello de demostraros que siempre ha habido un intento desde la creencia cristiana de conciliar ciencia-fe. Siempre lo ha habido y es trazable. Y es trazable en figuras como George Cuvier, como Charles Lyell, etc., ¿no? Como Georges-Louis Leclerc, el conde de Buffon, que es un poco el padre del transformismo, que luego utilizará Darwin en su teoría de la evolución.
las especies se han transformado unas en otras, bien, pero este señor es católico. Es muy importante, escribe cosas en sus libros tales como la naturaleza es el sistema de las leyes establecidas por el Creador. A este señor se le cita desde el agnosticismo continuamente como uno de los antecesores de la teoría de la evolución de Darwin. Pero no se dice que era un hombre creyente. Con lo cual al final la gente piensa que todos los que han defendido el transformismo son ateos, y es mentira, si el ateísmo es un fenómeno muy reciente. Jean-Baptiste Lamarck, un hombre también que tiene muchísimo que ver con la transformación de las especies. Pues igual, en su Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, dice, la naturaleza, por tanto, no es el mismo Dios, es el producto del poder sublime de su voluntad. Gente creyente que ha ido sentando los cimientos de la paleontología que practica Marcelino Sáenz de Sautuola. Y finalmente, y termino, José Torrubia, que es el español que primero se enfrenta a los hechos de la paleontología, es el primero que en España dice que las piedras que tienen forma de caracol no son esculturas, sino que provienen de allí hubo un animal. Eso que parece una cosa ahora obvia, pues eso. Y José Torrubia era un misionero franciscano en Filipinas. Se le considera el padre de la paleontología. El primer texto escrito de paleontología lo escribe un misionero franciscano. Bueno, pues este conjunto de evidencias sirvan para tener claro que no se sostiene científicamente que la Iglesia haya sido enemiga de la teoría de la evolución, sino que al tiempo que ha habido dentro de la Iglesia miembros que, por ignorancia fundamentalmente, se han opuesto a esa teoría, lo que han hecho es oponerse a la utilización de esa teoría desde un punto de vista ideológico, para convencer de que lo científico es el ateísmo, de que lo científico es lo contrario a lo que la Iglesia Católica dice. Y creo que queda suficientemente demostrado que en la historia de la paleontología la intervención de la Iglesia Católica a través de sus miembros pues ha sido crucial, y eso lo ha sido desde luego en la paleontología española. Nada más y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por esta interesantísima exposición, que por un lado ha sido muy erudita, pero por otro lado muy, muy asequible y muy pedagógica. Bueno, somos pocos, estamos en familia, disponemos de unos minutos para preguntar, comentar, opinar, lo que le ha dicho, ¿no? Cambiar impresiones, disentir, lo que sea, porque yo creo que has abierto muchos melones, por decirlo de alguna manera, muy interesante, y que queda muy claro, por lo menos, una idea, que la Iglesia nunca ha sido enemiga de la ciencia, y concretamente lo ha estudiado y nos lo has puesto en un caso tan concreto como es el de la paleontología en torno a los sucesos de Altamira, con una... Además es que no es que sea la Iglesia, a mí me ha llamado la atención la profusión de clérigos que se dedican a esto, ¿no? Porque hoy en día sería más propio pensar en seglares científicos, ¿no? Eran clérigos que son los que precisamente en muchas de estas películas representan como lo más anacrónico y lo más enemigo de cualquier tipo de progreso. Lo hemos visto en muchas películas, y efectivamente en la caracterización de este actor Rupert Everett haciendo de este sacerdote que realmente da mucho miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues os pasamos la palabra. A lo mejor el que he hecho... sí. Y que en otros países no ocurre. Por supuesto, claro. Somos endófobos.
¿Me permites hacer un comentario como crítico de cine? Tú has citado la película Oro, me alegro mucho que hayas citado. Hace unos meses estrenó Los últimos de Filipinas. Es decir, así como algunos países, quizá, o Estados Unidos, ¿no?, se han pasado por el otro lado, es decir, han hecho una reinterpretación épica de su propia historia. Pensemos, por ejemplo, todo lo que es el cine del oeste, ¿no? Una interpretación épica pero crítica, es decir, los americanos pueden coger la guerra del Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, lo que sea, ser hipercríticos con decisiones políticas, con el intervencionismo de los Estados Unidos, etcétera, pero todo en el contexto de una reconstrucción de su historia que al final salvaguarda como los valores esenciales de la democracia americana, etcétera. Aquí, cuando hacemos una película histórica, normalmente es para hacernos el harakiri, ¿no?, para decir qué desastre somos. Veis Los últimos de Filipinas, la versión que se ha hecho ahora, y es como la eliminación de cualquier épica en cualquier gesta histórica en la que España tiene un protagonismo, ¿no? Los personajes son mezquinos, solo se mueven por sus bajas pasiones, no hay ningún ideal que les mueva, los clérigos que aparecen son todos o trastornosos o viciosos. Y además, como tú decías muy bien, son películas en las que se invierte mucho dinero para tirarnos la piedra sobre nuestro propio tejado, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. O sea, yo creo que, en fin, decías tú antes, por cierto, que te pareces tanto a uno de los actores de la peli, cuando ha pasado el tráiler, que he pensado que eras el actor. Digo, madre mía, no me lo puedo ni de creer, que es el primer pase que ha hecho Jesús. Digo, ahí va, está aquí, pero luego ya he visto que no. Aunque veo mal, pero no es tanto. Bueno, pues el origen un poco dicen los historiadores y tal, de esta hispanofobia, es el artefacto propagandístico de la leyenda negra, que eso ha tomado cuerpo, y eso ahora mismo es, digamos, una especie como de... Es decir, no puedes ser intelectual si no estás de acuerdo con la leyenda negra. No puedes hacer cine si no estás de acuerdo con la leyenda negra. No te van a dar subvenciones. Pero te digo más, como investigador que soy y científico que soy, hay determinados aspectos de la historia para los cuales sí te dan dinero. Por ejemplo, todo el abanico ahora de la memoria histórica, para eso te dan dinero. Pero tú, si te imaginas que alguien pueda decir, bueno, pues voy a estudiar esta fosa de Paracuellos del Jarama que nadie ha estudiado, para eso seguramente no te den dinero. O voy a estudiar la conciliación iglesia-ciencia, no te va a financiar eso nadie. Es que eso ahora no se lleva, no procede. Y entonces tienes que, a pies juntillas, pues lo ha dicho, me parece, un importante historiador internacional, Stanley Payne, dice, España es el único país, Henry Kamen, España es el único país que se cree todavía la leyenda negra. Es el único. Es que es alucinante. Cuando ha venido aquí y ha visto un poco la sociedad, esto que tú decías, o sea, pero bueno, es posible, pero oiga, que habéis hecho cosas importantes, en fin. Perdón que intervengo otra vez. A mí me parece muy significativo ese intento que se hizo, afortunadamente frustrado, de retirar la escultura de Menéndez Pelayo de la Biblioteca Nacional, ¿no? Tú imagínate. Vamos, quiero decir, pero es que eso en cualquier momento surge otra vez un poco la inquietud, y hay alguno que dice, pues venga, y se llevan por delante la estatua. Es decir, porque bueno, fíjate que uno de los fundadores del CSIC, José María Albareda, en la legislatura, no sé si fue la última de Zapatero, el que entonces era presidente del CSIC, tomó la decisión de quitarla, y la quitó y la dejó tirada en un aparcamiento. La escultura fundador del CSIC. Claro, en esa escultura, José María Albareda aparece ensotanado porque se acabó ordenando sacerdote. ¿Cómo iba a estar aquello allí delante en la puerta de la Secretaría General del CSIC, ¿no? Para una persona que no le gusta ese tipo de manifestaciones. Y pásmate, esa escultura, yo he investigado quién la hizo, y la hizo un escultor que perteneció a la compañía de teatro fundada por Federico García Lorca, llamada La Barraca. Es decir, que esa escultura, que es un testimonio de la continuidad por promover la ciencia después de un trauma como la Guerra Civil, hecha por alguien que sobrevivió a la Guerra Civil y que después
tuvo la suerte de tener competencias en materia de bellas artes en España y además de hacer escultura, pues resulta que viene un señor y dice pues un poco lo que comentabas. Esto es una cosa arcaica. Fuera. Y lo quitó y la arrancó y no se ha vuelto a poner en el mismo sitio. Así estamos. Sí. Bueno, pues nada, yo muy rápidamente. Yo lo que quería primero es agradecerte mucho. Yo soy Fernando Lostao, soy el director de la Fundación Cultural, llegado un poquito tarde, pero quería agradecer mucho a los dos, a Juan Orellana y a Alfonso Vicente Carrascosa, y a ustedes, por supuesto, su presencia aquí. Lamentablemente ha habido algún otro evento, primero los problemas circulatorios de Madrid y algún otro evento que se ha convocado a última hora y que nos se ha solapado un poco y que, bueno, pero lo importante es que hemos estado aquí, que se ha celebrado, que lo estamos grabando y que lo subiremos al canal YouTube de la Fundación Cultural Ángel Herrera y quedará para siempre, porque creo que este ha sido un gran ejercicio de descubrir la verdad, que es lo que nos trae aquí, que es lo que debe guiar a una institución universitaria como el CEU y a una fundación cultural como la nuestra. Y, por supuesto, a la que tú trabajas, con lo cual te agradezco muchísimo. Has hecho una exposición brillantísima, súper sistemática y ordenada que vamos a difundir al máximo, ¿no? Y, por tanto, yo creo que en ese sentido ha sido un éxito, ¿no?, este evento, ¿no? Como le escuché una vez al obispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, dice: somos pocos, pero no poco, ¿no? Y este es un... Bueno, hablando de poco, no hace mucho tuvimos aquí otro evento sobre evolución y génesis con biólogos, con catedráticos en química, con un doctor en teología bíblica que nos explicó el contexto histórico en el cual la Biblia fue realizado en el pueblo de Israel sometido en Babilonia, y cómo quisieron, en ese momento lo que quisieron es poner en limpio ante un mundo lleno de dioses paganos, poner en limpio cuál era su creencia, su fe sobre un solo Dios que había creado el mundo, para que se transmitiera de generación en generación. Y en ese contexto, dice, eso es absolutamente compatible con la teoría de la evolución. Por cierto, un experto en manuscritos del Mar Muerto que traeremos aquí un día, ¿no? Y bueno, nada más. Paso. Muy bien, Fernando. Yo, gracias a ti por invitarme. Yo vendré siempre que me invitéis y los problemas que ocurran, pues los solventaremos con elegancia, como lo hemos hecho esta tarde. Bueno, yo agradecer... Usted también salía en alguna diapositiva, yo creo. ¿Perdona? También sí, salía, ¿no? Sí, por sí, la barba. es Juan Vilanova. Vamos a ver. Bueno, agradecer a todos este evento, ¿no? Me enteré de ello por casualidad, pero bueno, estoy muy contento de haber venido. Luego pediré algunas cosas a ver si es posible. Sobre la difusión, acabo de oír que es una de las cosas que voy a preguntar del canal YouTube de la Fundación. Entiendo que ahí habrá esta conferencia y habrá otras. Nos dirán cómo acceder. Correcto. Mi correo electrónico para que el que quiera me escriba, yo Perfecto. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por eso, porque creo que estos temas son muy interesantes. Coincido totalmente con el enfoque inicial que comentaba el ponente, que Alfonso. es Alfonso, perdón. El cine, creo que la selección de imágenes y eso no es fortuita, tiene yo lo veo así, una clara orientación y direccionalidad, ¿no? Con cómo eligen, pues, desde las escenas de las niñas. El cura, simplemente viendo ahí ya la cara, ya se le ve que tiene cara de malo, ¿no? Como dice. Sí. Entonces, bueno, todo eso creo que está muy direccionado y creo muy positivo que se hagan estas cosas. No sé si cabe adelantarnos a las películas. Claro, me imagino que eso es difícil para el experto que tiene que hablar, conocerla antes, pero sería muy provechoso y muy interesante que cuando esto se anuncia se conozca un poco este contexto, porque claro, el trocito que nos remarcan de qué va a ir la película
lo escriben unos determinados, no son objetivos, claro. Sobre las películas que he anunciado al principio, he visto recientemente la de Poveda y bueno, me ha dejado un sabor de boca muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al cine que nos subvencionan, etcétera, pues a ver cómo hacemos para que se haga un cine de calidad y con cierto rigor histórico, ¿no? Y luego una pregunta curiosa, ha mencionado a Atapuerca y ha mencionado a Arzuaga, unos científicos de calidad, etcétera. Yo no sé exactamente si hay algún... Vamos a ver, no he estado en Atapuerca, algún compañero mío de trabajo ha estado, y un poquito de lo que nos ha comentado él, claro, pasamos de lo que él ve, lo que él me dice, lo que yo interpreto y lo que lo pregunto, ¿no? Con todo ahí, cualquier parecido a la realidad, pues puede que sea un poco diferente. Estos científicos como Arzuaga, así como antes comentaba que en la película algunos no era lo objetivo de la evolución, sino cómo interpretamos eso de la evolución, ¿puede haber algo en este científico como Arzuaga? Eso se lo dejo preguntado. Y luego simplemente, no sé si ya casi más en petit comité o ahora si procede después, yo tengo bastante interés en que se conozca, digamos, leí también el libro de, perdón que me alargue, pero somos pocos, leí el libro de Vittorio Messori, me pareció muy interesante y ando un poco detrás de expertos que nos sepan tratar de estos temas que Vittorio Messori lo pone en un librito, pues hacerlo así accesible al público, como ahora nos están haciendo con este tema del caso Altamira, para desmontar esa leyenda negra que tanto daño nos está haciendo, pero que tengamos un mínimo de argumentario y de cositas como hemos visto hoy. Es verdad que el libro de Vittorio Messori habla de cosas, pero esto como que lo coge, es muy impactante visual y todo, ¿no? Y bueno, el acierto de que esto se pueda acceder en algún sitio y hacerlo llegar a mucha gente, ¿no? O sea, la difusión, digamos. Muchas gracias y perdón por el rollo. No, gracias a ti por tu intervención. En relación al primer punto que dices, los científicos que en la actualidad están al frente de del yacimiento de Atapuerca, los que yo conozco, que son todos, digamos, escuela formada bajo los auspicios o directrices de Emiliano Aguirre, que es el sacerdote jesuita que es el que descubre los yacimientos, pues no los encuadraría yo, digamos, dentro de personas creyentes, pero tampoco se les puede encuadrar en personas que vayan, digamos, soliviantando a los católicos porque digan que la Iglesia es enemiga de la evolución. Son gente que en ese tema no entra. Ellos van a su trabajo y yo diría, incluso conozco el caso de Antonio Rosas porque hizo la carrera conmigo y bueno, pues le conozco personalmente y tal, y he acudido a algún acto en el cual él ha intervenido. Ellos no entran en hacer un ataque a la Iglesia. No. Ellos, bueno, son unos científicos de un nivel internacional espectacular. O sea, tenemos de los mejores paleoantropólogos del mundo, que escriben en las más prestigiosas revistas. Y los actuales, Arzuaga, yo me he bajado de internet conferencias de Arzuaga. Probablemente sea el español que más conferencias de Arzuaga ha visto, porque es un hombre que divulga muy bien, muy sencillo, hablando. Jamás le he oído un ataque, nada. O sea, no se meten ahí. Y el desmontaje de la leyenda negra es una cosa que no para de hacerse. Es decir, siempre salen libros, siempre hay actos. ¿Qué ocurre? Pues que claro, lo que va a ser difícil es que en ciertas cadenas de televisión haya programas en los momentos de audiencia máxima en los cuales se hable un poquito de la falsedad de ciertos postulados de esta leyenda negra, ¿no? Eso va a ser difícil o es impensable. Por eso, por más que se hagan actos de este tipo, no se pueden dejar de hacer, pero sigue existiendo ese rechazo a la veracidad histórica de los hechos que no corresponde a la leyenda negra.
Bueno, muchas gracias. Estamos justo en el tiempo. Antes de volver a agradecer a Alfonso y a ustedes esta velada íntima, pero de una riqueza enorme, y que a mí personalmente me dará gusto volver a visitar cuando podamos verla en el canal de YouTube. Quiero aprovechar para invitarles, somos pocos, pero bueno, a dos eventos que van a tener lugar la semana que viene, aquí o en el Aula Magna, aquí al lado, relacionados con el cine. Son dos preestrenos de dos películas realmente valiosas. El lunes a las 7 tendremos la película que ganó en el Festival Último de San Sebastián el premio, digamos, de andar por casa, el premio católico, es decir, el premio Signis, que antes se llamaba el premio OCIC, que lleva más de 60 años entregándose en muchos festivales, que es La vida y nada más, una película que en los años 60 se hubiera denominado de cinema verité, una historia muy real sobre la maternidad, la paternidad en un mundo muy desfavorecido, muy desprotegido. Es un canto a la familia y a los vínculos realmente conmovedor, una película muy valiosa que se estrenará en el mes de diciembre. Se llama La vida y nada más, por si quieren entrar en internet antes de venir a verla, a ver qué se van a encontrar. A mí me ha encantado. Esto es el lunes. Y el miércoles, a la misma hora, otro preestreno de un documental delicioso que se llama La isla de los monjes. Es un documental que se estrena también en las salas en el mes de diciembre y que cuenta el trauma, cómo gestionan el trauma una comunidad de cistercienses de los Países Bajos que viven en un monasterio maravilloso donde había 100 monjes. Ya solo quedan 8 y se tienen que ir porque eso no hay quien lo mantenga. Y con su edad y con su vinculación a ese sitio tienen que ponerse a buscar un lugar donde construir un nuevo monasterio. Sacar dinero y construir un nuevo monasterio, algunos ya con 80 años. Una preciosidad documental, en el fondo sobre la vocación cisterciense, sobre el sentido de la vida monástica en el siglo XXI, aparte de estéticamente con una fotografía y unas entrevistas realmente maravillosas. Eso es el miércoles. Están invitados a las 7 aquí, en esta misma sala o en el Aula Magna. Sí, bueno, cuando lleguen el bedel les indica. Y ya digo, es un preestreno, pues una forma de ver cine gratis. Lo hacemos para apoyar precisamente cuando hay películas que cuentan cosas que son interesantes y auténticas, pues una forma de apoyarlas es enseñarse a la gente que puede luego hacer de efecto multiplicador. Y de todas maneras seguirán informados de las actividades que la Fundación Ángel Herrera Oria vaya haciendo, que prácticamente es cada 15 días hay algún evento al que están ustedes invitados. Muchísimas gracias. No, en este caso se presentará brevemente la película y se proyectará, porque tampoco es una película hora y media, no da tiempo luego. Pero desde luego las dos películas son para hacer un coloquio. Recomiéndenla y luego queden con los amigos porque son películas con mucha tela que cortar. La semana que viene, el lunes y el miércoles. Pues muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Muchas gracias.